Nueva normalidad. Es el concepto más repetido, el más ansiado, el más esperanzador, y aunque no sabemos exactamente en qué consistirá, desde Bombas Gens Entredart tenemos claro que cuando llegue os vamos a querer a nuestro lado. ¿Preparados? ¿Estamos bien, Valencia? Bienvenidos. Ahora todo está bien. ¿Estamos bien? Bienvenidos a las entrevistas de Valenquí. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Rubén, animador de Ramonets. ¿Cuál fue tu primer contacto con tu disciplina artística? El primer contacto que tuve, pues bueno, yo llevo haciendo teatro desde hace mucho tiempo en mi falla y llevo como 12, 13 años haciendo monólogos. Ahí es cuando empezó mi vena artística así un poco más profesional. Y bueno, a raíz de coincidir en otros trabajos con mis compañeros, con Urbano y con Ferran, pues formé parte de este proyecto de Ramonets de manera asidua desde hace un par de años aproximadamente. ¿Cuál es tu instrumento favorito? En Ramonets mi instrumento favorito es la batería porque le da ese poder, esa vitalidad, ese ritmo a las canciones. Aunque he de confesar que también me gustan mucho los instrumentos de viento como pueden ser trompetas, saxofones, trombones, etc. ¿Qué música se escuchaba en tu casa? De pequeño en mi casa no recuerdo que se escuchase mucha música, se escuchaba mucho más en el coche cuando nos íbamos de viaje. Y pues era música que le gustaba a mis padres, no sé, Juan Bau y esas cosas que se llevaban en el coche y era lo que escuchábamos. La verdad es que nada que ver con lo que escuchaba yo o con lo que escucho ahora. ¿Qué música escuchabas de pequeño? A mí me gustaba mucho tipo de música, me gustaba rock, me gustaba mucho Queen, me gustaban los Ramones, pero también me gustaban grupos españoles y que no tenían nada que ver con este rock. Pues a lo mejor me gustaba también mucho, no sé, Canto del Loco, que no tiene nada que ver, o incluso Jarabe de Palo es uno de mis grupos favoritos y no tiene nada que ver con los Ramones, pero me gustaba escuchar muchos estilos de música diferentes. ¿Tus padres te dejaban hacer música, teatro o cualquier actividad artística de pequeño? La verdad es que de pequeño pues mi madre y mi padre pues me solían... una vez me apuntaron a la escuela municipal Los Hilos, la agrupación musical Los Hilos de Burjasot, pero no cuajó la idea. Pero sí que tenían interés en que me gustase la música de pequeño, pues sí. ¿Te llevaban a conciertos, museos, obras de teatro cuando eras pequeño? Sobre todo me llevaban al teatro y a cuentacuentos en Burjasot, en mi municipio. Era donde me solían llevar, más que a conciertos o a museos. Ahí he ido yo cuando he sido un poco más mayor, pero mis padres sí que al teatro y a cuentacuentos sí que me llevaban. ¿Qué quieres ser de mayor? De mayor quiero ser niño. Todos los niños de pequeño queremos ser mayor y queremos ser algo, pero ahora que soy un poquito más mayor, lo quedaría por volver a ser niño y poder jugar y pensar en cosas de niño, no en cosas de adultos. Así que de mayor quiero ser niño, lo tengo clarísimo. ¿Reñías con tus hermanos? No, la verdad es que no mucho. Tengo un hermano menor, 3 añitos menos, y nos hemos criado juntos y muy, muy, muy bien. Las típicas riñas de hermano, pero no nada que recuerde así, nada fuera de lo normal. Nos hemos llevado muy bien. ¿Qué hacías durante el verano? Pues durante el verano recuerdo, pues por las mañanas solía ir a escuelas de verano donde había monitores y monitoras y nos hacían un montón de animaciones, juegos, actividades, talleres y lo recuerdo de una manera muy, muy grata porque me lo pasaba muy bien. Y por las tardes pues me juntaba con los amigos, con las amigas en el paseo de Burjasot, en Los Hilos, y ahí pues jugábamos toda la tarde pues a fútbol, a correr, a pillar, a polis y cacos, a bote, a los juegos que jugaba yo en mi infancia. ¿Extrañas algo de tu niñez? Sí, extrañas eso, ¿no? Esa manera de divertirte tan diferente que hay ahora, que antes te divertías con cualquier cosa, la verdad es que encontrabas diversión. Salía a la calle tranquilamente, no había tanto coche, había mucho más espacio para poder jugar y nos gustaba bajar a la calle porque era nuestra diversión, no como ahora que es mucho más pues, digital, con tablets, con ordenadores, con pantallas por delante. Antes yo creo que era un poquito más sano, te relacionabas más y mejor y eso pues se extraña un poco.
Cuéntame tu mayor travesura. No he sido un niño de hacer muchas travesuras. Me acuerdo una especial, bueno, así que recuerde, pues recuerdo que una vez unos amigos metimos al hermano de uno de mis amigos en un contenedor, así en modo de risa, pero era un poquito más pequeño y me acuerdo que lo pasó un poquito mal, sí. Y luego también, pues, el padre de una amiga era jugador profesional de una disciplina deportiva y tenía trofeos en casa, y me acuerdo que una vez que estábamos en casa se nos cayó uno de los trofeos y se rompió, y bueno, tuvimos que disimularlo bastante. ¿Qué haces durante tu tiempo libre? Bueno, durante mi tiempo libre pues me gusta mucho hacer deportes, salgo a correr, juego a fútbol con los amigos, escuchar música. Me gustan mucho las artes escénicas, me gusta mucho ir a ver cualquier espectáculo en directo, desde una obra de teatro, un musical, un cuentacuentos, magia, circo, no sé, me gusta mucho. En eso dedico mi tiempo libre. ¿Qué es lo mejor y peor de esta cuarentena? Lo mejor yo creo que nos está dando cuenta nos está dando un tiempo para reflexionar sobre lo que somos, a dónde vamos, lo que queremos hacer. Y en cuanto a Ramones, pues estamos creando canciones, estamos intentando buscar otras fórmulas para poder mejorar, pues, y llegar mejor a nuestro público. Y como persona, pues eso, tiempo para nosotros, que siempre nos quejamos durante nuestra vida diaria que no tenemos tiempo. Lo peor, pues bueno, echas de menos a tu familia, a tus amigos, no poder verles en persona, no poder salir y tomarte algo con ellos tranquilamente, charlar. Lo puedes hacer a través de un móvil, pero no es lo mismo. ¿Qué le recomiendas a los niños y niñas que les gusta cualquier tipo de expresión artística? Bueno, lo que recomiendo a los niños y a las niñas es que si les gusta una cosa, que vayan a por ellas. Que hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y que si de verdad es su sueño, es lo que quieren, que luchen por ello. Que no va a ser fácil, pero que si es lo que les gusta, estoy convencido que si trabajan para ello lo van a conseguir. ¿Qué le recomendarías a los padres y madres a cuyos hijos les interesen las actividades artísticas? Pues les recomiendo que les potencien esas actividades, sean artísticas o de las que sean. Cuando de normal escuchas a un papá o una mamá, es que tengo que reforzar a mi hijo en matemáticas porque va mal. Bueno, en verdad lo que hay que reforzar yo creo que es lo que va bien, ¿no? Es lo que le gusta a tu hijo o a tu hija, en lo que destaca. Eso es lo que hay que reforzar para que sea bueno o buena en esa. A ver, todo tiene unos límites, y está claro que también habrá que solucionar el tema de las matemáticas, ¿no? Pero que se refuerce lo que les gusta a los peques y que se les valore desde casa y que se les apoye. Eso les va a hacer aún mucho más partícipes a ellos y van a hacer que pongan más ganas y esfuerzo en poder sacar adelante lo que se propongan. Si no te conociera y te preguntaría quién eres, ¿qué me contestarías? Bueno, pues soy Rubén, soy un chico alegre, divertido, positivo, que creo que en estos tiempos también viene bien. Y nada, me gusta hacer un montón de cosas, sobre todo para hacer que se lo pasen bien los niños y las niñas. Y en este caso, pues en Ramonets hacemos eso, hacemos música y animación para que los pequeños pues vengan a un concierto de verdad y se diviertan y lo pasen en grande con sus familias. Así que un espectáculo familiar para todos, muy recomendable. Por último, te planteamos un reto. Menciona a 2 amigos o amigas tuyas para que participen en esta entrevista. Pues menciono al gran Jordiet, que es un cuentacuentos muy conocido de aquí de la Comunidad Valenciana, y también podría nombrar, pues por ejemplo, a Aina Jimeno, que es una compañera de los Beaters, entre otras cosas, entre otras muchas más disciplinas que seguro que también conocéis mucho de los niños y niñas. Un saludo, muchas gracias. ¡Hola Valencia! ¿Estamos bien? Muchas gracias, nos escuchamos pronto.
Hola, yo soy Coscorrito. Yo soy Cuchufleta. Dos payasos de peseta. Y esperamos muy pronto volver a abrir el Teatro de Marionetas La Estrella. Sí, queremos veros a todos y a todas y divertiros como siempre con nuestras tonterías y nuestras payasadas. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Adiós. Benvinguts a Balanquits.